Nunca pensé que una decisión tan pequeña podría destruirme por completo. No fue el dinero ni el trabajo, fue algo mucho peor. Algo que no puedo explicar, pero que sigue conmigo. A veces siento que está justo detrás de mí, respirando cerca de mi cuello, esperando que baje la guardia. Otras veces solo escucho susurros, suaves, casi imperceptibles, como si intentara hablarme desde algún lugar donde no debería existir nada. Soy Isabella Cruz, y esta es la historia de cómo arruiné mi vida al cruzar un límite que jamás debí tocar. Todo comenzó hace unos meses, aunque ahora me cuesta recordar exactamente cuándo. Los días se mezclan, y las noches son lo peor. Antes de todo esto, trabajaba como escort de lujo. No era algo de lo que me sintiera orgullosa, pero era la única forma que encontré para sobrevivir. La vida no había sido fácil para mí. Crecí rodeada de carencias y promesas rotas. La ciudad me enseñó que si no luchas por lo que quieres, nadie lo hará por ti. Ser escort me dio acceso a un mundo que nunca imaginé. Cenas en restaurantes donde la cuenta podría alimentar a una familia entera, habitaciones de hotel que brillaban de lujo, regalos costosos que me hacían sentir que, tal vez, estaba en el camino correcto. Pero el precio siempre es más alto de lo que uno cree. Mis clientes solían ser hombres mayores, seguros de sí mismos, con dinero de sobra y una necesidad insaciable de control. Pero entonces apareció Mauricio. Era diferente. No tenía esa arrogancia que tanto conocía. Al contrario, era tímido, reservado, casi incómodo. Un hombre joven que parecía fuera de lugar en ese mundo de lujos y excesos. Nunca olvidaré el día que me hizo esa pregunta. ¿Puedo llevarme algo tuyo? Me desconcertó. Lo miré esperando que sonriera, que dijera que era una broma, pero no. Su mirada era seria, intensa. Pensé que sería algún fetiche raro. No era la primera vez que me encontraba con peticiones extrañas, así que sin pensarlo demasiado, le di una pulsera. Solo eso, una pulsera. Esa noche dormí tranquila. O al menos eso pensé. Pero al pasar los días, algo cambió. Primero fueron pequeños detalles. Objetos que no estaban donde los había dejado. Puertas que se cerraban solas. La sensación constante de que alguien me observaba desde algún rincón oscuro de mi departamento. Luego vinieron los susurros. No eran claros. No entendía lo que decían, pero estaban ahí. Voces apagadas que parecían venir de las paredes. Al principio, intenté convencerme de que era mi imaginación, el cansancio, el estrés. Pero no era mi mente. Una noche, desperté de golpe. No por un ruido, sino por el silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Sentí un frío que me caló los huesos. Abrí los ojos lentamente y ahí estaba, en la esquina de mi habitación, una figura oscura, más densa que la propia oscuridad. No se movía, pero sabía que me miraba. No tenía rostro, pero su presencia llenaba el cuarto. Quise gritar, quise moverme, pero no pude. Estaba paralizada. Parpadeé y desapareció. Encendí todas las luces, pero la sensación seguía ahí. No estaba sola. Intenté ignorarlo. Pensé que quizá era solo una pesadilla. Pero cada noche empeoraba. Las sombras se alargaban. Los susurros eran más claros. Y lo peor de todo, cada vez que veía a Mauricio, esa sensación se hacía más intensa. No pude soportarlo más. Lo enfrenté. Exigí una explicación. Mauricio estaba pálido, nervioso, como si también cargara con algo. Y entonces, me lo dijo. Fui con una bruja, hice un amarre para que nunca me dejaras. No supe qué decir. Sentí como se me helaba la sangre. Un amarre. Lo decía como si fuera algo inofensivo, como si no entendiera lo que había hecho. Pero yo lo entendí, porque lo estaba viviendo. No era solo un hechizo, era algo más. Desde ese momento, las cosas empeoraron. Las sombras ya no solo se quedaban en los rincones.
Comenzaron a moverse, a acercarse. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí algo sobre mi pecho. No podía respirar. Abrí los ojos y ahí estaba de nuevo. La sombra, pero ahora más cerca. Sentí su peso, como si quisiera aplastarme. Quise gritar, pero no pude. Solo lágrimas salían de mis ojos. Y entonces desapareció. Sabía que no podía seguir así. No podía enfrentar esto sola. Recordé las historias que mi abuela contaba sobre brujas y espíritus. De niña me parecían tonterías, cuentos para asustar. Pero ahora, todo cobraba sentido. Fui a buscarla. No podía decirle la verdad, pero le insinué que algo malo me seguía. Ella me miró con preocupación. «Conozco a alguien que puede ayudarte», me dijo. Esa misma tarde me llevó con Doña Rosa, una curandera. Su casa estaba llena de velas, de símbolos extraños. El aire olía a incienso y tierra húmeda. Doña Rosa me miró con ojos fríos. «Lo que te sigue no es solo un hechizo. Es algo oscuro, algo que ya no quiere soltarte». Supe que no tenía escapatoria. Ella me dijo que el ritual para romper el vínculo no sería fácil, y que necesitaba a Mauricio. Tuve que buscarlo, y cuando lo vi, entendí que él también estaba siendo consumido. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. Nos sentamos frente a Doña Rosa, rodeados de velas encendidas. «Esto no será fácil. Esa cosa no se irá sin pelear». El ritual comenzó, y con él, la pesadilla empeoró. Las velas parpadeaban. El aire se volvió helado. Y entonces, apareció la sombra. Esa cosa oscura, alta, con ojos rojos que ardían en la oscuridad. Nos observaba. No se movía, pero su presencia llenaba la habitación. No pude moverme. Sentí como me robaba el aire. Mauricio cayó al suelo, gritando. Doña Rosa gritó. «No le temas. El miedo lo alimenta. Pero ¿cómo no temerle? Esa cosa quería algo. Y yo sabía exactamente qué era. Porque hay cosas que, una vez que entran en tu vida, nunca se van». El ritual de Doña Rosa no había hecho más que abrir aún más esa puerta que jamás debí cruzar. Pensé que con enfrentarlo esa noche todo terminaría, pero estaba muy lejos de la verdad. Aquella sombra oscura desapareció por unos instantes, pero su presencia seguía impregnada en el aire, como si nunca se hubiera ido. Al salir de la casa de Doña Rosa, sentí por primera vez en días que podía respirar, pero esa sensación de alivio se desvaneció rápido. El camino de regreso fue silencioso, solo se escuchaban los pasos de Mauricio, arrastrando los pies a mi lado. No dijo ni una palabra. No tenía que hacerlo. Ambos sabíamos que esa cosa seguía ahí. Las siguientes noches fueron peores. Antes solo sentía su presencia, ahora la escuchaba. Susurros constantes en mi oído, como si alguien me hablara en un idioma que no entendía. Palabras sin sentido que, a pesar de eso, me llenaban de miedo. Las sombras en las esquinas de mi cuarto ya no se quedaban quietas. Se movían, lentamente, como si se arrastraran por las paredes. A veces, al despertar, encontraba objetos fuera de lugar, sillas volcadas, puertas abiertas que estaba segura de haber cerrado. No podía seguir así. El miedo me estaba quebrando. Intenté alejarme de todo. Dejé de trabajar. Corté contacto con mis clientes. Patricia me llamó varias veces, exigiendo respuestas, pero no podía contarle lo que pasaba. ¿Cómo explicarle que algo oscuro me seguía a donde fuera? Pero por más que intentara escapar, no había salida. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en el pecho. Me desperté de golpe, pero no podía moverme. Abrí los ojos y ahí estaba, esa figura, parada al pie de mi cama. No tenía rostro, pero sabía que me miraba. Intenté gritar, pero mi voz no salió. De repente, la sombra se inclinó hacia mí, lentamente. Podía sentir como el aire se volvía más pesado, más denso. Sentí que me faltaba el aire,
como si algo invisible presionara mi garganta. No sé cómo, pero logré mover un brazo y encendí la lámpara de la mesa de noche. En cuanto la luz llenó la habitación, desapareció. Pero no fue suficiente. Esa cosa no se iría con luz. No se iría con rezos. No se iría con nada. Esa noche supe que debía buscar respuestas más profundas. Volví con doña Rosa al día siguiente. Su expresión al verme no fue de sorpresa. No ha terminado, ¿verdad? Me dijo sin esperar respuesta. Negué con la cabeza. No puedes enfrentarlo sola. Esto ya no es solo tuyo. Mauricio aún está atado a esa cosa. La idea de volver a ver a Mauricio me revolvía el estómago. Pero no había otra opción. Lo busqué. Estaba peor que antes. Su piel estaba grisácea, los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. No era el mismo hombre. Parecía estar vacío. No puedo más, susurró, apenas audible. Le expliqué que debía ayudarme a romper ese vínculo, pero parecía no entender. Mauricio ya no pensaba con claridad. La sombra también lo estaba consumiendo. Doña Rosa preparó un ritual más fuerte, uno que implicaba enfrentarlo directamente. Nos explicó que la entidad se alimentaba de nuestro miedo, de nuestra energía, y que solo enfrentándola podríamos romper el lazo. Esa noche, todo se sintió diferente. La casa de doña Rosa estaba llena de símbolos dibujados en el suelo, velas negras encendidas y un olor denso a hierbas quemadas. Nos sentamos frente al altar. Mauricio temblaba. Yo apenas podía respirar. Doña Rosa comenzó a recitar palabras que no comprendí. El aire se volvió más frío. Las velas comenzaron a parpadear violentamente. Entonces, lo sentimos. Esa cosa estaba allí. No la vimos al principio, pero su presencia era sofocante. El aire era tan denso que costaba respirar. Y luego, apareció. No caminaba. Se deslizaba. La figura oscura emergió desde una esquina de la sala, avanzando lentamente hacia nosotros. Sus ojos eran dos brasas rojas que ardían en la oscuridad. Sentí como el miedo me paralizaba. «No le tengas miedo», gritó doña Rosa. «No lo alimentes». Pero era imposible. Mauricio cayó de rodillas, llorando. La sombra se inclinó hacia él, como si absorbiera algo de su cuerpo. Yo no podía dejar que eso sucediera. «No otra vez», grité con todas mis fuerzas. «No me perteneces». La figura se detuvo. Sus ojos rojos me miraron fijamente. Por un segundo, el miedo desapareció. Sentí algo diferente, rabia. Doña Rosa arrojó un polvo sobre el fuego. Las llamas se elevaron y la sombra retrocedió, soltando un chillido desgarrador. Mauricio gritaba. Sentía que la entidad lo arrastraba consigo. «Mauricio, lucha», le grité, pero él no respondía. Sabía que tenía que hacer algo. Me acerqué al círculo donde estaba atrapado y recité las palabras que doña Rosa me gritaba. La figura oscura comenzó a desvanecerse lentamente, pero resistía. No quería irse. Las velas se apagaron de golpe. Todo quedó en silencio. Y luego, nada. Había desaparecido. Nos desplomamos, exhaustos. Mauricio temblaba, pero estaba vivo. Yo apenas podía respirar. Doña Rosa nos miró, seria. «Esto no ha terminado. Solo lo han expulsado. Pero seguirá buscando la forma de volver». Salimos de allí con el cuerpo destrozado y la mente quebrada. Desde entonces, cada sombra me parece más oscura. Cada silencio, más pesado. Porque sé que sigue ahí, esperando. Pensé que después del ritual en la casa de doña Rosa todo habría terminado. Que esa cosa finalmente había desaparecido. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Las noches volvieron a ser un infierno. El aire en mi departamento se volvía cada vez más pesado. Las sombras no solo regresaron, ahora parecían más densas, más cercanas. Las luces parpadeaban con más fuerza y los susurros eran más claros, como si hablara en un idioma que
poco a poco, empezaba a comprender. Mauricio no contestaba mis llamadas. Desapareció. Sabía que seguía vivo porque doña Rosa me había advertido. Mientras él esté vivo, el vínculo seguirá existiendo. Y si no lo enfrentábamos juntos, esa cosa nos destruiría. Una noche, sentí que algo me observaba desde la ventana. Vivo en un tercer piso, así que eso era imposible. Pero cuando giré la cabeza, ahí estaba, un rostro oscuro, pegado al vidrio, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Grité. Corrí por toda la casa encendiendo luces, pero no sirvió de nada. Esa misma noche, decidí buscar a Mauricio. No podía seguir esperando. Sabía dónde vivía. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. El interior de su casa era una sombra de lo que fue. Todo estaba desordenado, con papeles y objetos rotos por todas partes. El aire olía a humedad y algo más, algo podrido. Subí lentamente las escaleras, sintiendo que cada paso me acercaba al borde de un abismo. Lo encontré en un rincón de su habitación, sentado en el suelo, con la mirada perdida. Estaba irreconocible, pálido, delgado, con los ojos hundidos. Murmuraba palabras sin sentido. Mauricio, susurré. No reaccionó. Me acerqué lentamente. Cuando levantó la mirada, vi algo que me heló la sangre. Sus ojos ya no eran los mismos. Oscuros, vacíos, como si algo más lo mirara a través de ellos. No puedo detenerlo, susurró. Nunca se irá. Retrocedí. Sabía que ya no era solo Mauricio el que estaba ahí. Esa cosa ya lo había tomado, pero no podía dejarlo así. Si quería romper el vínculo, debía enfrentar lo que Mauricio había desatado. Regresé con doña Rosa. Su rostro fue de preocupación al verme. Sabía que no estaba terminado. Me dijo que la única forma de acabar con esto era enfrentarlo directamente. Pero esta vez, el ritual sería más peligroso. Ya no está oculto. Ahora sabe que intentamos destruirlo. Y peleará con todo. Mauricio llegó esa noche a la casa de doña Rosa. No recuerdo cómo lo convencí. Quizá fue la desesperación. Pero él estaba ahí. El ambiente era diferente. Más denso. Más oscuro. La casa de doña Rosa parecía más fría, más sombría. Nos sentamos en el círculo que ella había preparado. Velas negras, símbolos extraños en el suelo y un olor penetrante a incienso y hierbas quemadas. Doña Rosa comenzó el ritual. Su voz llenó la habitación con palabras que no entendía. Entonces, ocurrió. La temperatura bajó de golpe. Las velas comenzaron a parpadear violentamente. Y entonces, el silencio. Un silencio absoluto. Y lo vimos. Emergió de las sombras. No caminaba, se deslizaba. Era más grande, más oscuro, más sólido que antes. Sus ojos rojos brillaban con más intensidad. No se acercó de inmediato. Solo nos observaba. Entonces, habló. No con palabras, no con voz, pero lo escuché, directo en mi mente. Nada de esto importa, ya eres mía. Sentí como algo invisible me apretaba el pecho. Me faltaba el aire. Mauricio comenzó a gritar, sujetando su cabeza con ambas manos. Se retorcía en el suelo. No le tengan miedo, gritó doña Rosa. El miedo lo alimenta, pero ¿cómo no tener miedo? Esa cosa avanzaba lentamente, y con cada paso, el aire se volvía más espeso. Las sombras parecían envolvernos. Doña Rosa lanzó polvo sobre el fuego, creando una llamarada que iluminó la habitación. La figura retrocedió, pero solo por un momento. Mauricio seguía gritando. Sus ojos estaban completamente negros. La entidad estaba absorbiendo lo que quedaba de él. No podía permitirlo. Me levanté, temblando, y enfrenté a esa cosa. No me perteneces. Grité con todas mis fuerzas. La entidad se detuvo. Sus ojos se fijaron en mí. Fue como si todo se congelara. Sentí que algo me invadía.
como si intentara entrar en mi mente. Pero entonces, recordé las palabras de Doña Rosa. No le tengas miedo. Cerré los ojos, respiré profundo, y grité. Rompo este vínculo. La figura comenzó a retorcerse. Un chillido ensordecedor llenó la habitación. Las velas estallaron, el fuego creció descontrolado. Doña Rosa seguía recitando sus palabras. Sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás, pero me mantuve firme. La sombra comenzó a fragmentarse. Sus ojos rojos parpadearon, y luego se apagaron. Y en un instante, desapareció. El silencio volvió. El aire volvió a ser respirable. Mauricio estaba inconsciente. Yo caí de rodillas, sin fuerzas. Doña Rosa solo nos miró. No está muerto, solo fue expulsado, pero nunca será destruido. Ese fue el precio. La puerta sigue abierta, y sé que, en algún lugar, esa cosa sigue esperando. El aire estaba quieto. Por primera vez en semanas, no sentía esa presencia sofocante. El silencio en la casa de Doña Rosa no era opresivo como antes, sino profundo, casi reconfortante. Las velas consumidas apenas iluminaban la habitación, y el olor a hierbas quemadas todavía flotaba en el ambiente. Pero yo sabía que esa calma era solo superficial. Me desplomé en el suelo, sin fuerzas. Mauricio yacía inconsciente, su cuerpo temblaba débilmente. Respiraba, pero estaba completamente drenado. Doña Rosa se acercó lentamente. Sus ojos reflejaban la gravedad de lo que acababa de ocurrir. El vínculo ha sido roto, murmuró. Pero esa entidad no ha sido destruida. Solo fue expulsada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Y si regresa? Pregunté, con la voz quebrada. Doña Rosa suspiró profundamente. Siempre estará cerca, buscando cómo regresar. Ya no está atada a ti ni a Mauricio, pero sigue existiendo, y esperará cualquier debilidad para volver. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Habíamos ganado la batalla, pero no la guerra. Salimos de la casa cuando el sol comenzaba a salir. Caminamos en silencio. Mauricio apenas podía mantenerse en pie. Parecía más un espectro que un hombre. No cruzamos palabra. No hacía falta. Sabíamos que nada volvería a ser como antes. Esa misma mañana decidí cortar todo contacto con Mauricio. No podía volver a verlo. No porque lo odiara, sino porque nuestra conexión era un recordatorio constante de lo que habíamos desatado. Esto tiene que terminar aquí, le dije con voz firme. Él asintió, pero en sus ojos había algo roto. Sabía que ambos cargaríamos con esta sombra por el resto de nuestras vidas. Volví a mi departamento, pero ya no lo sentía como un hogar. Cada rincón, cada sombra me recordaba lo que había ocurrido. Aunque esa cosa ya no estaba, la sensación de vacío seguía ahí. Pasaron los días. Intenté retomar mi vida, volver al trabajo, responder los mensajes de Patricia, fingir que todo estaba bien. Pero ya no era la misma. El lujo, el dinero, las cenas elegantes, nada de eso tenía sentido ahora. Las noches eran lo peor. Aunque ya no sentía su presencia, el miedo seguía dentro de mí. Me despertaba sobresaltada, esperando ver esa figura en la esquina de mi habitación. Una noche, semanas después del ritual, recibí una carta. Era de Mauricio. No lo había visto ni sabía nada de él desde ese día. Dudé si abrirla, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Isabella, no sé si leerás esto, pero necesitaba escribirlo. A veces siento que aún me observa, que aún nos observa. No sé si es real o solo está en mi mente, pero no he podido dormir. No he podido vivir. Me siento vacío. Lo siento, por todo. Ojalá pueda seguir adelante. Yo no sé si podré. Mauricio. Me quedé paralizada. Sabía que él estaba roto, igual que yo. Pero su mensaje era más que una disculpa. Era un aviso. Esa cosa aún lo rondaba. Y tal vez a mí también.
Rompí la carta y la arrojé al fuego. Sabía que cortar todo lazo con él era la única forma de mantenerme a salvo. Pero en el fondo, sabía que esto nunca terminaría. Podía intentar seguir adelante, construir una nueva vida. Pero la cicatriz que dejó esa sombra era permanente. Cada vez que las luces parpadean, mi corazón se acelera. Cada sombra más oscura de lo normal me hace contener el aliento. Porque aunque el vínculo fue roto, esa cosa sigue ahí, observando, esperando, y yo solo puedo vivir con el temor de que algún día encuentre la forma de volver. Porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran por completo.